por Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Buenas noches, nuevamente aquí en nuestro programa Dialogando. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado, a Alonso Tufino de Generación Más Uno. Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, Alonso, dinos, ¿qué es Generación Más Uno? ¿De qué trata? Generación Más Uno es una iniciativa de Libélula que busca desarrollar el potencial juvenil peruano y latinoamericano en un contexto de cambio climático. Y Generación Más Uno en ese sentido busca hoy en día impulsar esa participación de los jóvenes mediante 3 estrategias claves: la educación no formal sobre el cambio climático, la formulación de emprendimientos sobre el cambio climático y elevar así la calidad de participación de los jóvenes peruanos y de la región en un contexto de cambio climático. Ahora, Libélula es una consultora, ¿verdad? Es una consultora que trabaja aquí en Perú. ¿Es una consultora peruana, extranjera? ¿Cómo interviene aquí en este país? Es una empresa que se fundó en el año 2007 y que tuvo como propósito y tiene como propósito y como teoría de cambio acelerar la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima, lo que significa tener una intervención clara, trabajando de la mano con empresas, con el gobierno, con la sociedad civil y en este caso con los jóvenes peruanos y de la región. Ya, entonces me dices que Generación Más Uno es un programa de Libélula, de esta ONG, pero dime, ¿y cómo trabajan? ¿Dónde exactamente? ¿Están aquí en Lima, en provincia? Bueno, Libélula tiene un ámbito de acción a nivel país y Generación Más Uno tiene un ámbito de intervención a nivel nacional e internacional. En este caso nosotros, el año pasado, en el contexto de la COP20, implementamos en el Perú un programa llamado Talento Más Uno. Ese programa Talento Más Uno seleccionó a 20 jóvenes peruanos y los entrenó durante 6 meses en 4 temas que creemos que son importantes, que son liderazgo, emprendimiento, incidencia y conocimiento sobre cambio climático. Fruto de esa experiencia, estos jóvenes han formulado diversos emprendimientos para enfrentar los desafíos socioecológicos como... Estos jóvenes, estamos hablando de acá de Lima, ¿de qué lugares? Jóvenes peruanos. ¿Pero de qué lugares? Tuvimos la participación de Hammer, de Ucayali, de Pedro, Valladares de Tumbes, Vitia Chávez, de Cusco, Rosa Coello, de Cusco también, Francisco, de Trujillo, Arturo Salazar, de Huánuco, y los demás jóvenes de Lima y Callao. Ya, qué interesante. ¿Y estos muchachos han sido seleccionados como una selección abierta? Exacto. ¿Han trabajado en universidades? O sea, son jóvenes que ya han venido demostrando en los años anteriores un cierto liderazgo y compromiso con la realidad socioambiental del país. Muchos de ellos son líderes o son responsables de programas o de organizaciones juveniles a nivel país. Muchos de ellos también han ya formulado emprendimientos y la característica era juntar 20 jóvenes peruanos con voluntad de ser entrenados durante 6 meses en un tema que la agenda pública aún no está tan presente, que es el cambio climático, justamente para poder potenciar sus capacidades, sus competencias, sus conocimientos en un contexto en donde el país era anfitrión de la sede de la COP20, una conferencia, un espacio de las Naciones Unidas que busca establecer un parámetro sobre lo que el mundo
debe reducir en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero para así lograr la sostenibilidad de la especie humana. Ya, Alonso, y este programa de talento más Más uno, uno, en este caso, ya, ha sido una capacitación de 6 meses, me dice. ¿Y qué ha pasado luego? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué ha pasado con estos jóvenes? Luego de sufrir este experimento de educación no formal sobre cambio climático para el desarrollo sostenible, los jóvenes hoy en día, y también yo pertenezco a la comunidad, estamos continuando con la formulación de los emprendimientos. Muchos de ellos han llevado los emprendimientos incubados en el programa a la realidad. Otros han entrado a trabajar a lugares asociados con temas de medio ambiente, cambio climático, y otros de ellos están teniendo una participación más activa de la que tenían en sus organizaciones. Por ende, el impacto generado en ellos ha sido la trascendencia de esta formación en el ámbito académico, en el ámbito laboral y en el ámbito extracurricular o de interés personal. Qué interesante, Alonso. Dime, y estos programas que tú dices de emprendimiento específicamente, ¿qué tipo de programas más o menos para que nuestros amigos sepan de qué se trata? Por ejemplo, Philip Reiser, uno de los que tomó la pasantía del programa Talento Más Uno, formuló o terminó de formular su idea, que se llama LECO. LECO es un producto que trata de penetrar en el mercado de la construcción ladrillos sostenibles. En ese sentido, bajo su emprendimiento, bajo ese paraguas, lo que él está propiciando es una nueva forma en el sector construcción de reducir costos y a la vez de reducir costos y ser competitivo en el mercado, poder tener un impacto menor en términos de medio ambiente. Entonces, estos proyectos que se han formulado han tenido estas 3 variables. Han tenido una variable de generación de ingresos, de conservación del ambiente y de creación de valor social, en donde el trabajo con las comunidades es importante. Y este proyecto, qué interesante lo que me dices, ladrillo sostenible, pero ¿y en qué se basa? ¿A qué se refiere? Estos ladrillos en realidad se utilizan, se desarrollan, se producen en el sitio. Por ende, los costos de transporte, por ejemplo, no existen. Al no existir estos costos de transportes, bajo la lógica que trabajamos, las emisiones de gas de efecto invernadero son menores. Entonces, en realidad, cada uno de los emprendimientos que se formula tiene un tema distinto. Uno de ellos es energía, otro de ellos es salud y medio ambiente, otro de ellos es trabajos con las poblaciones indígenas, otro de ellos es relacionado a temas de bosques. Entonces, el emprendimiento se formula de acuerdo al interés personal de cada uno de los beneficiarios y responde a la necesidad local o a la necesidad que ellos han identificado por resolver. ¿Ese proyecto se ha desarrollado en qué lugar del país? Como te comentaba, Talento Más Uno sirvió para incubar el emprendimiento, en este caso de Philip. Él aún está implementando algunos pilotos de prueba de su proyecto, por ejemplo. Perfecto. Bien, interesante, Alonso, lo que nos dices. Regresamos en un ratito y nos sigues contando los demás emprendimientos para conocer un poco más. Regresamos, amigos. Audio Jungle.
por Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Audio Jungle. 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 Amigos, nuevamente estamos aquí con Alonso. Alonso, vamos a hablar ahora de un tema importante que hablábamos hace un momento, del Plan Nacional de Educación Ambiental. Cuéntame, ¿qué es y por qué es tan importante que contemos con este plan? Ok, el Perú necesita, como cualquier país que quiera lograr o quiera transitar hacia un bienestar y prosperidad, una directriz clara sobre cómo impulsar la educación formal, la educación no formal y la educación informal para realmente enfrentar los desafíos socioecológicos del futuro. Y en ese sentido, el Perú hoy en día, a través del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación, ha puesto en consulta pública la propuesta de Plan Nacional de Educación Ambiental. He tenido la oportunidad de revisarlo y encuentro algunas deficiencias de conceptos y algunos vacíos que como ciudadano y como joven me preocupan, porque probablemente el gasto público que se haga en el futuro, en los próximos 6 años, no sea de calidad. Y me remito a calidad en el sentido de pertinencia de las acciones estratégicas que este plan tiene en general formuladas hasta el día de hoy. ¿Quién elabora este plan, Alonso? Este plan lo elabora el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente. Por primera vez se va a estar en un instrumento de gestión pública que podría orientar en todo caso el devenir de cómo las universidades, cómo los colegios, cómo desde las comunidades
podríamos promover de manera efectiva una educación para la sostenibilidad. Y en ese sentido, como ciudadano, como te digo, me preocupa saber de que aún no hay una cuestión clara sobre el tema. Al día de hoy se han elaborado o se han implementado algunos talleres macrorregionales, y este jueves, me parece 28, se va a llevar adelante ese taller en Lima, en donde voy a tener la posibilidad de poner algunos puntos de agenda en concreto. Y el primero que te quería comentar es que para poder transitar hacia una verdadera educación para la sostenibilidad necesitamos entender los conceptos. Y muchas veces en la propia agenda política o la propia agenda pública se usa el tema de educación ambiental como si fuera la bandera que debe permitir un cambio en la sociedad en términos de medio ambiente. Y eso es un concepto, creo que atávico, obsoleto, que debemos dejar de lado, y debemos en todo caso proponer nuevos desafíos desde la educación. Y por cierto, a propósito de esto, la UNESCO implementó del 2005 al 2014 un diseño de la educación para el desarrollo sostenible en todo el mundo. Este diseño ha tenido una evaluación final, y a propósito de esto, muchas de las cosas que se reportan como avances son cuestiones de instalaciones de comités o generación de planes, y el Perú al día de hoy, por ejemplo, no ha tenido la posibilidad de tener un plan. Entonces, este plan cobra mucha importancia a nivel de la agenda pública doméstica, así como en la agenda política internacional, que creo que debe ser revisado por más actores. O sea, yo me pongo a pensar la pertinencia de que universidades, con sus facultades de educación, sociedades civiles de iniciativas de educación no formal, puedan colaborar en este contexto. ¿Y eso no está pasando ahora? O sea, no están, y yo imagino que para elaborar un plan de esta magnitud que tiene que ver pues con el desarrollo y con la educación ambiental del país, entonces de hecho que tienen que intervenir actores de todos los espacios, ¿no? ¿No está pasando eso ahora? ¿A eso te refieres? No, ciertamente la forma o la forma en cómo se ha formulado esta propuesta de plan nacional, temo decir que se ha formulado entre especialistas y funcionarios públicos, que no está mal, sino es que es una forma de hacer una política pública, o debería ser una política pública. Yo me inclinaría más a desde ahora hacia adelante poder abrir espacios de diálogo concertados entre técnicos, funcionarios, sociedad civil, empresas, y no solamente reducir los espacios de talleres de socialización y validación. Entonces, es un tema que puede definir cómo es que en la práctica se va a promover la educación en temas de medio ambiente y desarrollo sostenible para los próximos 6 años. Entonces, me animaría a pensar que los próximos 6 años, aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes peruanos que sean partícipes de la educación formal, no formal e informal, no estén en una senda adecuada a nivel país. Bueno, de todas maneras yo imagino que estos talleres, me mencionabas que este jueves va a haber un taller, entonces imagino que es parte de la apertura que se tiene para que pues otros espacios de sociedad civil también colaboren con la ejecución o la elaboración, en este caso, del plan. Dime, Alonso, volviendo un poco a la participación del joven, ¿cómo en este ámbito de acción que han tenido a través de este proyecto de Talento Más Uno, de Embajadores Más Uno, que me comentabas que también va a iniciar, cómo has visto la participación del joven realmente aquí, teniendo en cuenta que tú eres pues el responsable o el coordinador general de este proyecto, ¿no? Yo creo que la participación de los jóvenes peruanos en un contexto de cambio climático, y a propósito de las conferencias de las partes que se celebró el año pasado en Perú, ha sido reducida a movilizaciones y voluntariados, que por cierto no está mal, pero no es suficiente. Por ende, nuestra propuesta de trabajo es elevar la calidad de la participación juvenil, y eso significa que nosotros tengamos la capacidad de discutir propuestas, de elaborar propuestas y sentarnos en una mesa para tomar algún tipo de decisión o de voto. Eso lamentablemente no ha sucedido hasta el día de hoy, y te lo digo con mucha pena. Desde hace muchos años los jóvenes se remiten exclusivamente a limpiar playas muchas veces, o a salir en manifestaciones, que es necesario, como te digo, pero creo que
el impulso hacia una economía, hacia una sociedad más responsable y sostenible, y donde la participación política cobre sentido, está de la mano con la capacidad de información y de participación que tengamos los jóvenes en esos espacios. Entonces eso supone un cambio de mentalidad de aquellos que diseñan los estilos de participación en general del conjunto de actores de la sociedad. Y eso acompañado con un desinterés muy alto de jóvenes y con un bajo conocimiento, pues te dan un diagnóstico como el que tenemos ahora, ¿no? Una baja participación juvenil de los jóvenes en un contexto de múltiples desafíos culturales, sociales, ambientales, en general. Dime, ¿y qué jóvenes, quiénes pueden participar de estos proyectos? ¿Es el espacio libre? ¿Es dirigido a jóvenes de universidades, de colegios? Nuestra propuesta o nuestra teoría de cambio es simple. Creemos que todos deben ser cómplices del cambio. No obstante, queremos trabajar ahora por la escasez de recursos que tenemos en general, con aquellos jóvenes que han demostrado un verdadero compromiso con la sociedad. Y eso significa con jóvenes que hayan invertido tiempo, esfuerzos en poder construir redes, poder crear proyectos, haber participado de manera efectiva en procesos de diálogos a nivel nacional e internacional, y junto con este nuevo concurso de 20 jóvenes de la región y del Perú, queremos poder elevar un poco en la agenda pública el tema de cambio climático. ¿Y por qué esto es importante tratarla a nivel país? Sobre todo en un contexto en el que el Perú es uno de los países que se encuentra con mayor grado de vulnerabilidad ante efectos de cambio climático, que se traduce en general en menor disponibilidad hídrica, menor disponibilidad energética, por ejemplo. Excelente. Bueno, Alonso, ya saben amigos, es un espacio donde podrían participar ustedes que están interviniendo de repente de sus organizaciones. Tienen aquí el espacio de Generación Más Uno, Alonso Tufino, seguramente lo vamos a tener próximamente para hablar del tema de emprendimientos, que nos ha quedado muy corto el programa, pero muy interesante Alonso, te agradecemos nuevamente, y invitarlos nuevamente, amigos, a que nos sigan viendo todos los días lunes a partir de las 6:30 y visiten el fanpage. Muchas gracias. Audio Jungle. Por Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia.